protegernos e enfrentarnos con nosotros mismos. Entonces, para mí es un honor este tema, hablar de la mujer. Me honra. Muy bien, gracias Jaime. Y sobre todo, bueno, ese propósito que se llega a cumplir y más ahora sí que en lo neurológico. Toda nuestra corteza cerebral, en todos los datos que traemos como seres humanos vienen casi pues, del lado maternal. Sí, y fíjate que sin duda hay algo maravilloso que primero que nada habrá que distinguir entre lo que es un cerebro masculino y un cerebro femenino, ¿no? Uh-huh. Y yo tomé algunas notas que me gustaría como compartirlas con ustedes sobre esta inquietud de ver los pasos o las partes con las que está integrada el cerebro femenino y por ende las acciones, las consecuencias que brotan de este. Primero que nada, nosotros vemos el mundo de acuerdo a la representación que le hacemos del mundo, la interpretación que tenemos. Uh-huh. Y esto lo hacemos a través de nuestros 5 sentidos, es la forma de comunicarnos con el mundo real, a través de lo que vemos, escuchamos, oímos, gustamos. Y curiosamente ahí está la primera diferencia entre un hombre y una mujer. Y maravillosamente ahí la mujer es donde nos damos cuenta, en una generalidad, uh-huh, que las mujeres son multifuncionales. Pueden estar cargando al chamaco, hablando por teléfono, pintándose los ojos y aparte manejando, ¿no? O sea, por eso podríamos decir los hombres que se convierten en un peligro. Uh-huh. Y son peligro obviamente para nosotros porque nosotros no podemos hacer más que una sola cosa a la vez, ¿no? O nuestra neurología nos lleva a que nuestros sistemas representacionales tienen menor agudeza, uh-huh, de una forma generalizada comparado con la mujer. Esto obviamente les permite estar más atentas a más cosas a la vez y esto sin duda alguna también enfrentar las situaciones de una forma diferente, con su mayor visión, con su mayor escucha. Incluso hay algo impresionante, pero por ejemplo las mujeres que son madres, y no me dejarás mentirlo, desde que nace su primer bebé ya la agudeza sensorial está muy intensa y esto la lleva obviamente y es increíble, mi madre decía, tienes frío, y se levantaba, ¿no? Si escuchaba un poco el viento de la ventana. Uh-huh. Dices tú, bueno, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo supiste esto? Y si eso lo hablamos, además de la parte kinestésica, la parte de la conexión, de la conexión, pues párale de ahí, ¿no? Por eso tan nombrado esta parte de incluso los comerciales publicitarios, donde hablan de no se lo podrás negar a una madre, algo tienes, algo te pasa, claro, ¿no? Claro. Incluso si te fijas, la mirada de la mujer cambia cuando está en la etapa del enamoramiento, ¿no? Y esto sucede en el enamoramiento hacia su pareja y en el enamoramiento del embarazo. El brillo de sus ojos, la profundidad, la dilatación, el color, el brillo va cambiando. Y son situaciones que son inconscientes, pero que el mismo organismo va procesando de una forma diferente. Y eso es precioso, porque de alguna manera los hombres podemos ser un poco más literales en este sentido. Si hablamos de químicos cerebrales, nos damos cuenta que la mujer, yo nada más tomé 2 ahorita para compartir con ustedes, en esta situación de dolor, donde la mujer se enfrenta al dolor a través, por ejemplo, del parto, nos damos cuenta que la mujer produce más oxitocina que el hombre. La oxitocina es la que te mantiene, obviamente, fortalecido ante situaciones drásticas de dolor. Por eso el parto, por eso vemos más viudas que viudos, por eso vemos más mujeres solas, madres solteras, vemos mujeres incluso sin el sustento académico adecuado, ¿sí? Y son las que salen adelante aún en el dolor. ¿Por qué? Porque tienen mayor fortaleza a través de estos químicos que están enfocados hacia el otro. Tienen una profundidad mayor de entrega hacia el otro, los que les permite que también su sistema inmune sea mucho más sostenido. Es por eso que también somos más dramáticas. Entonces, y sensibles. Bueno, ¿cómo? Esa es otra de las, dentro de los químicos, no, es otro de los químicos, si hablamos de la oxitocina, uh-huh, esta es la microglia, que se le llama, y esta, de alguna manera, lo que hace es que la mujer por eso es más dramática, un poco más escandalosa, más exagerada, uh-huh, tiende más al dolor, okay, pero curiosamente, tiende más al dolor, pero es mucho más resistente que el dolor, uh-huh, que el hombre, ante el dolor. Son estas 2 sustancias que parecieran contradictorias, pero que son lo que hacen la fortaleza de la mujer ante dolor físico y ante dolor emocional, completamente comprobado, ¿no? De esto hablamos desde la neurociencia. Y si a esto le añades también los programas mentales, estamos hablando de químicos, estamos hablando de sistemas
de representación con el mundo, de contacto. Y si hablamos de procesos mentales, hablamos que en este caso la mujer, yo hice un pequeño análisis como analizando algunas mujeres exitosas y hablando por éxito aquellas mujeres que iban hacia sus objetivos de una manera eficiente y aun cuando sus vidas hayan sido muy adversas, ¿no? Y para el caso, ayer veía un poco a Juana Inés, ¿no? Bien, que sí. fue Sor Juana. Y Pero así, también muy joven, ¿no? O sea, sumamente desde muy joven. joven fue una líder nata. Pero así hay en este mundo, gracias a Dios, mujeres natas, líderes, con una fortaleza impresionante. Y analizando un poco cuál es el pensamiento o su proceso mental en el pensar que las lleva a actuar de esa manera, encontré algunas similitudes con algunas personalidades mujeres que logran sus éxitos, aún entre la adversidad. Chequen, para que vayan número palomeando ahí 1. sus rasgos. El primero es una mente muy activa. ¿Qué quiere decir? Una mujer que está, piense y piense en la búsqueda de opciones. Generalmente las mujeres no buscan un procedimiento, no buscan el que aparezca primero la señal y me digan paso 1, paso 2, paso 3. Eso únicamente lo hacen de manera más general para hacer un postre, ¿no? Ajá. Pero para relacionarse con el mundo, ellas están en una búsqueda de opciones de una forma constante. Por lo tanto, hay un pensamiento incesante. Una más es que tienden muy fuertemente a poner el objetivo, pero algo que las mueve fuertemente es el alejarse del dolor. Tenemos en nuestro propulsor mental 2 factores que nos llevan a la motivación. O nos acercamos al placer o nos alejamos del dolor. Los 2 son suficientemente fuertes para motivarnos a acercar los objetivos. Si analizamos un poco a las mujeres exitosas, nos damos cuenta que su tendencia es alejarse al dolor. ¿Y por qué alejarse al dolor? Porque de alguna manera en el dolor es donde son más fuertes. Es donde se fortalecen. Fortalecen y sacan mayor vitalidad para hacer las cosas. Entonces no quiere decir que no tengan objetivos claros, pero quiere decir que lo que las mueve es salirse del lugar donde están o donde pueden regresar o lo que ya vivenciaron o experimentaron donde no quieren volver a parar. Entonces esto es uno de los motivantes más intensos en las mujeres que afecta obviamente la emocionalidad. Y obviamente también en esto, si nos fijamos por la parte emocional, la tendencia a la culpa. En la mujer es mucho más común la tendencia a la culpa, sobre todo si tiene que ver con aquellos seres para los que está destinada a entregarse. Uy. Y a veces, muy fuerte, porque aparte somos autocríticas. Wow, Híjole, mucha autoexigencia. Sí. Y hablamos que a veces esos de los que me hago responsable son los padres, los hijos de manera inerte y hermanos y sin duda alguna también las parejas, ¿no? Entonces uno de los cuestionamientos primarios en las mujeres es que ¿qué me faltó hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice para vivir esta infidelidad? ¿Qué no hice para que mi hijo me dijera que no me meta en su vida? ¿Qué mal estoy haciendo? Entonces, esta parte que surge como culpa es uno de los grandes motivadores también para la mujer. Y esto lo hace, a diferencia del hombre, por esta situación. Somos muy dadas al autoanálisis, ¿no, Jaime? Más que el hombre. Fíjate que el hombre es muy analítico y racional, pero de una manera sistémica. ¿Qué quiere decir? El hombre trabaja más sus sistemas, el sistema de razonamiento en todo lo que está viviendo, y por eso es más práctico. Sin embargo, la mujer lo hace desde el sistema interno, o sea, hacia sí misma. Desde la emoción. Desde la emoción. Por eso hay una gran diferencia y pareciera en muchos de los casos que en el caso de los hombres fuera como muy insensibles o muy prácticos o muy... ¿Y por qué no me dijo nada? O sea, y no pretendas entenderlo, ni pretendan tampoco, caballeros, entender a la mujer. Entendamos y busquemos, primero que nada, como base, que nuestro proceso de pensamiento es distinto, que nuestros cerebros son diferentes y que de alguna manera percibimos el mundo de una manera distinta. Podremos entendernos en el diálogo y buscar ponernos sobre los zapatos del otro, más jamás nos podremos poner los zapatos del otro. Entonces, otra más, la mujer va muy encaminada hacia el futuro y algo muy interesante, su lenguaje tiende a ser mucho más sutil en la mayoría de los casos que el hombre y mucho más manejo de influencia y persuasión en su lenguaje. Hablamos
en algunos Hablamos otros... más palabras, muchachas. Más que los palabras hombres. y son más, Más. mucho más hábiles de influir Ok. que los hombres. Mucho, mucho, pero por muchísimo. El sexto sentido ese que dicen. Claro, ¿No? Muy despierto. y muy nato, ¿no? Ajá. Y por último, obviamente, la entrega en el amor, que sin duda es una de las partes fundamentales de cada una de ustedes, ¿no? Por eso es un honor empezar a entender qué pasa en sus cerebros, qué pasa en sus pensamientos, no para entenderlas, sino pues para buscar amarlas tal como son. Claro, ¿verdad? Dice, no trates de entenderlas, solo ¿No? ámalas. Sí. ¿Verdad? Jaime, muchísimas gracias. Un tema que pues no vamos a poder abarcar todavía la semana que entra, es Día de la Madre Naturaleza, que viene incluida junto con el Día de la Mujer. Y aquí Sí. estaremos tocando todavía esos temas y a seguir trabajando. Claro, yo dentro nada del más psique quiero femenino. una pequeña frase que precisamente para ustedes, que es, si para amarte tuviera que cambiarte, entonces te amaría mucho menos, pues al cambiarte, amaría más mi expectativa y dejaría de amarte a ti. Wow. Pues nos vamos con esa frase tan increíble. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes. Y vámonos a un corte de estación y regresamos, porque aquí somos uno. Somos todos.